Bienvenidos hermanos, les damos una cordial y calurosa bienvenida a este análisis del día de hoy, domingo, que tendremos el momento especial de tener la Cena del Señor. Entonces vamos a escuchar primeramente una alabanza muy bonita que se sugirió. El tema es así, la canción se llama Santa Cena. Entonces vamos a escucharla y posteriormente vamos a invitar a que alguien nos represente en la oración de inicio. ¿A quién le gustaría entonces representarnos en la oración de inicio, de apertura? Hermano Manny, ok. Entonces justamente después de la alabanza o de la canción, usted nos representa en la oración. ¿Pusiste el sonido? Estoy aquí, parado en fe, delante de mi Salvador, adoraré. Estoy aquí, pensando en ti, recordaré tu sacrificio por mí. Eres mi pan de vida, quien me da sanidad. Sobre tu cuerpo soportaste mi dolor. Esta copa es tu sangre derramada por amor. Vino nuevo que perdona mi pecado.
sobre tu cuerpo, soportaste mi dolor. Esta copa es tu sangre, derramada por amor. Vino nuevo que perdona mi pecado y error. Gracias, Brian. Bien, buenos días y buenas tardes, hermanos, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Bueno, vamos a ser breve porque ya todos sabemos en qué consiste la Cena del Señor. Por razones, no lo tuvimos la semana pasada. Este no es el segundo, este no es el primer domingo, es el segundo. Pero por algo que no tuvimos el tiempo, no pudimos hacerlo la semana pasada. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, como ustedes saben, la Cena del Señor es un mandato para la congregación, la cual fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Jesús dijo a sus discípulos que repitieran esta cena en memoria de él. Y de hecho, el apóstol Pablo, hablando sobre esas palabras, en 1 Corintios 11:26, él dijo lo siguiente: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis para que Él venga. Bueno, se me estaba pasando el comenzar con la oración, ¿verdad? Me faltaba esa parte. Disculpe, vamos a hacer la oración y después seguimos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Realmente estamos aquí en esta reunión especial para conmemorar justamente lo que tiene que ver con la cena del Señor y luego continuar estudiando lo que dice tu palabra. Porque de esa manera entonces mostramos que apreciamos ese gran sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo por todos nosotros. Así que tu Espíritu esté con nosotros en la reunión y de esa manera podamos recibir las bendiciones y poder aliviarnos de nuestras cargas que llevamos encima. Bien, dejamos todo en tus manos, pidiendo perdón por nuestras faltas y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces como les estaba diciendo, 1 Corintios 11:26, Pablo, hablando palabras de Jesús, dijo: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. ¿No? Entonces, por esa razón estamos aquí. De hecho, no había ninguna fecha en especial que se debía de hacer, ¿no? Como se nos había impuesto anteriormente, en donde estábamos. Por ejemplo, Hechos 27, la parte A dice: el primer día de la semana, estando reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo conversaba con ellos. El primer día de la semana, o sea, los domingos. Luego el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ¿por qué debemos participar nosotros del pan y del vino? Bueno, hay una razón muy importante. Por ejemplo, busquen en sus Biblias Juan capítulo 6, versículos 53 y 54. Juan capítulo 6, versículos 53 y 54. ¿Quién le gustaría leerlo? Juan 6, 53 y 54. ¿Quién le gustaría dar lectura? Si me permites, Sí, adelante, Diana. 53 y 54, ¿no? Dice, Exacto. Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Perfecto, muchas gracias, Diana. Ahí es clarito. Si no comemos la carne, no bebemos de lo que representa el vino, dice, no podemos obtener vida eterna. Entonces no es algo de dejar a otros o rechazar este tipo de cosas o que fuera para un tipo especial de personas, no, todos, ¿verdad? Así que por eso es lo que vamos a hacer justamente ahora.
vamos a participar de estos emblemas y, por ejemplo, busquen en sus Biblias Mateo capítulo 26, versículo 26. Mateo 26, 26. ¿Y quién desea leerlo? Pues si no levanta la mano puede hablar y decirlo. Karim, Mateo Ujú. 26, 26. Muy Adelante. bien, estoy citando a la Reina Valera 1960. Ok, Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, ok. porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí está. Muy bien, gracias, Karim. Entonces, tomó el pan y lo bendijo. Bueno, vamos a pedir una bendición para el pan. ¿Quién desea hacer la bendición para el pan? O sea, la oración. ¿Quién desea hacerlo? La bendición del pan. Jacinto, adelante, por favor. Nuestro Padre en el cielo, te agradecemos mucho el sacrificio de tu Hijo, que significa vida para siempre. Te damos gracias por este pan de vida, el pan que tú ah, provees para toda la gente, para que puedan tener ah, una relación más íntima contigo, mi Señor. Te damos gracias por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y con este pan recordamos su comandamiento que nos dijo que lo hagamos en su memoria. Te damos gracias siempre por medio de Él, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, participemos los que están preparados para eso. Ok. No vamos a leer el texto porque Karim lo leyó también, el del vino. Así que, ¿quién quiere hacer la oración para el vino? ¿Quién desea hacer la oración para el vino? ¿Quién quiere hacerlo? Karim tiene su mano Oh, levantada. Karim, adelante, Karim. Era para estrategia, para hacerlo de una vez más express, pero bueno, muchas gracias. Papito amado, te damos gracias por la bendición de la sangre de tu Hijo amado, en el cual tenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. Ya no vive nuestra persona, sino vive tu Hijo amado, el Cristo, en nosotros. Por favor, que podamos comprender esta cuestión tan importante y tan preciosa que es el derramamiento de la sangre de tu Hijo amado, tu único Hijo. Entonces, de esta manera, apreciarlo en la magnitud en la que es. Nosotros, imperfectos, queremos justificarnos por una u otra manera. Sin embargo, todo lo obtenemos a través de ello, del sacrificio de Cristo en la cruz. Estamos inmensamente agradecidos y profesamos la fe, que es la confianza en ello, a través de este símbolo de la sangre en el vino. Damos gracias por esto, sin ser merecedores, sino por la fe que tenemos en el sacrificio de tu Hijo amado, nuestro Rey Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, participemos entonces. Bien, entonces acabamos de llevar a cabo lo que el Señor Jesucristo dijo que siguiéramos haciéndolo. Esta cena del Señor es una muestra de unidad entre todos los que comparten el cuerpo y la sangre de Jesús. En agradecimiento a esto. Muy bien, entonces aquí concluye la cena del Señor. Gracias a todos ustedes. Y vamos entonces a pasar entonces al análisis de Hebreos capítulo 11. Vamos con la parte 4. Invitamos a nuestro hermano Brian Echegoyen a que continúe entonces. Adelante, Brian. Gracias, hermano Manny. Y a todos los hermanos, bienvenidos a a esta continuación, ¿no? Del análisis de Hebreos capítulo 11, el capítulo que más se habla de la fe. Y hoy vamos a continuar, hermanos, analizando el ejemplo de fe de un hombre que ha sido muy importante
en todos los estudios de los cristianos, que es Moisés. Por eso vamos a invitar a que alguno de nuestros hermanos o hermanas aquí presentes podamos leer los versículos 23, versículos 23 hasta el versículo eh, hasta el versículo 29. ¿Quién desea leernos, por favor? Ok, entonces, hermano Alfonso, si es tan amable, y nos lee Hebreos 11, desde el versículo 23 hasta el versículo 29, por favor. Muchas gracias. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice así: Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres le escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando fue adulto, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuvieran pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Muchísimas Gracias. gracias, hermano, por su lectura. Bien, entonces, hermanos, aquí tenemos ejemplos de dos personajes, vamos a decirlo así. Primero vamos a hablar de los padres de Moisés. ¿Qué podríamos mencionar de este versículo 23, que se vuelve un versículo muy interesante para todos nosotros cuando hablamos de la fe? Hermano Adrián, por favor. Sí, los padres de Moisés tienen un ejemplo grande de fe al desobedecer la orden del gobierno, de ese gobierno, de eliminar todos los niños menores de 2 años. Algo similar que con lo que ocurrió con Cristo, ¿no? Más adelante. Y, y pues desobedecer un gobierno siendo ciudadano de él no es cosa fácil, pero dice que no tuvieron temor. No tuvieron temor de la orden de desobedecer la orden del rey. Y me hace recordar Hechos capítulo 5 versículo 29 que tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Eso no quiere decir que somos ciudadanos rebeldes de nuestros países, porque colaboramos con los impuestos, pagamos nuestros impuestos, somos buenos ciudadanos, no andamos causando problemas, buenos vecinos. O sea, el cristiano debe ser así, ¿no? Debemos ser así y queremos ser así porque hemos aprendido que es la mejor manera de vivir. Pero ellos contribuyen, los padres de Moisés, contribuyen como ejemplo a nuestra fe en casos que nos veamos en algo similar. Exactamente, hermano, así es. Muchísimas gracias por tu comentario, Adrián. Muy bonito punto este de hasta dónde nos puede llevar la fe a obedecer a la máxima autoridad que tenemos, ¿verdad? Y hermano Karim, ¿qué podríamos añadir a este punto? Te escuchamos atentamente. Sí, muchas gracias. Voy a hacer una advertencia, como siempre, ¿verdad? Antes de dar mi comentario, porque soy don controversias, recuerde usted. Entonces, dicho esto, ¿qué es la fe? La definición que nos da la escritura es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ojo, la convicción de lo que no se ve, no implícitamente que sea ciega. O sea, no se ve, se tiene la certeza, pero no se nos dice que ésta sea ciega como tal. Tenemos el hecho de la fe como una obediencia. Sin embargo, quiero traer a colación cómo
el hecho de la desobediencia de los padres de Moisés es un acto de fe. Ellos tuvieron más estima por no seguir el decreto de que fuera, obviamente, muerto el niño, y así se dio un acto de fe. Las parteras mismas también hicieron esta cuestión, ¿no? Vemos que tenemos muy confundidos dentro de lo que es la religión el hecho de la fe, dándole aspectos que no son a la fe. O sea, la fe es una acción, como estamos viendo, sobre un conocimiento. Este conocimiento se nos da por una relación, y como hermosamente llegaron a la conclusión, hermanos, en sesiones pasadas, resultado de la intimidad y el amor, ¿no? Entonces, remarcar estos puntos, porque como seres humanos somos muy dados a esto, a que por un lado escuchamos una cosa y lo que entendemos es otra, y lo que predicamos todavía otra, posiblemente distinta a lo que realmente nos dice la Escritura. Si realmente somos obedientes y queremos ejercer obediencia, la Escritura nos dice que todo ha sido depositado en el Cristo. No hay nada que pueda yo realizar, ¿verdad?, para poderme ganar el favor que se me ha dado por gracia. Y se me ha dado por gracia porque no lo merezco. Sin embargo, el amor de Dios nos lo ha otorgado gratuitamente a todos. Exactamente, hermanos, muy bien. Y me encanta cada vez que ustedes, hermanos, así como lo hizo ahora mismo Karim, hacen énfasis, y esto va de la mano con la fe, a la gracia, que es ese amor, esa bondad que no merecemos, pero a pesar de no merecerla, pues Dios nos la da. Por eso algunas expresiones por ahí, algunas traducciones llaman la gracia bondad inmerecida. Y es interesante como Karim lo mencionó. Muchas gracias, hermano. Vamos a escuchar, hermano Manny, por favor. Adelante. Sí, buenos días, buenas tardes a todos. No, y la cosa no es, uno dice, bueno, los padres mantuvieron su fe, pero esta fe que mantuvieron sus padres es una fe verdadera, porque ellos estaban ante una potencia. En ese tiempo ellos eran esclavos, ¿no? Y sin embargo se jugaron su vida por esconder entonces a Moisés, y eso es un gran ejemplo de la fe verdadera, ¿no? Que ellos mostraron, que podemos pasar momentos difíciles, pero no podemos caer y no mostrar la fe que tenemos por miedo, porque seguro que ellos hubieran tenido miedo, el miedo tal vez no por ellos mismos, sino por su propio hijo. Sin embargo, ellos fueron en contra de eso, mantuvieron vivo a Moisés, y bueno, y a lo que llegó a ser el profeta Moisés, ¿no? Tan importante para tantas cosas. Así que fue un gran acto de fe, y damos gracias a todo eso. Gracias. Eso es, así es, hermano. Muchas gracias, hermano Manny, por tu comentario. Solamente quiero llevar así muy real quick, rápidamente, tu atención, estimado hermano, a una expresión del versículo 23, porque creo que hay una lección muy interesante. Va dirigida a los padres, pero también a tutores y a cualquier persona que esté en una relación o una influencia directa con los niños, con los hijos, con los jóvenes. Dice que los padres durante 3 meses, dice aquí según la versión nueva, versión internacional, vieron que Moisés era un niño precioso. Y eso habla de la validación que los padres deben mostrar a sus hijos, porque de cómo un niño desde la infancia vaya construyendo su infancia, pues se va a construir el adulto del futuro, el adulto que se va a casar, que va a tener un vínculo con los demás. Depende de cómo sea su infancia. ¿Creen ustedes que hay aquí una lección importante de padres hacia hijos? ¿Qué dirían ustedes con relación a esto? No, en vano está escrito ahí en la escritura. Hermano Alfonso, por favor. Gracias. Bueno, es indudable, y los que hemos sido padres podemos atestiguar que nuestros hijos son la cosa más preciosa. Así sea un padre cuervo. Pero el punto aquí es que ya se había emitido una ley. De hecho, en Génesis 1:15
se les llama las parteras, Sifra y Fubá, y el rey de Egipto, el faraón, les dice que maten a los niños, a las niñas que las dejen vivir. Esto porque temían que el pueblo de Israel, como seguía creciendo y abundando bajo la bendición de Dios, temían de que fueran a hacerse más que los egipcios, y si estallase una guerra con otro país, con otro reino, que los israelitas se unieran con ellos y derrotaran a los egipcios. Ese era el temor de Faraón. Faraón podía ver claramente cómo los israelitas estaban siendo bendecidos, y sobre todo los hijos, porque nacían sanos y no había abortos. Obviamente, Moisés en este caso era un niño especial, era sumamente más hermoso que todos los demás. Gracias. Eso es, muchísimas gracias, hermano Alfonso, hermano Karim. Sí, muchas gracias. Y quiero resaltar puntos que en otras ocasiones también el hermano Alfonso ha remarcado, como en una ocasión donde se estaba analizando la vida de Moisés y hizo un comentario muy acertado con respecto a que tenía dos madres, ¿no? Y al tener una doble maternidad, pues también viene, digamos, una doble mimada, ¿no? Como acostumbra ser el aspecto afectivo de la mujer. Pero quiero llamarle la atención a lo que mencionaste. En la vida del ser humano son indispensables para la sana formación de su mente, tanto la figura paterna como la figura materna. Esto a través de lo que llamamos los apegos. Hay un apego saludable, no nada más por escuchar la palabra apegos, se nos disparen las alarmas y decir, dijo apegos, esto es malo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en aspectos como la levadura, que en una buena perspectiva la levadura significa multiplicación o tener más, ¿no? Y en el aspecto negativo, pues representa nuestro pecado, ¿no? Entonces también asimismo juega en lo que es la cuestión de los apegos. Eh, y esto es muy importante porque conforme nosotros hemos experimentado en nuestra persona misma la figura de familia, cómo tuvimos la relación con nuestra madre y cómo tuvimos la relación con nuestro padre, así vamos experimentando el mundo. Los que llegamos a tener deficiencias con la figura de nuestro padre, caímos en sectas en donde tenemos a un Dios controlador, tenemos a un Dios insatisfecho, que no podemos complacerlo porque es muy probable que esa haya sido la misma figura paterna que hayamos tenido. Entonces es muy importante verificar esto. ¿No me creen? Bueno, se declara después, mucho tiempo después, un hombre conforme al corazón de Dios, el rey David, el cual cuando llega el profeta Samuel a ver los hijos de esta familia, ni siquiera lo hacían dentro de la misma familia. Oye, ¿no tienes a otro hijo por aquí? Porque, sí, el loquito, anda por allá, pero no te preocupes, o sea, ese yo lo quiero ver, ¿no? Y resulta que ese es el que elige Dios como el rey de Israel. Pero vemos que las deficiencias que se tuvieron en la crianza de familia repercutieron en este hombre que pues cayó en inmoralidad sexual, falta de liderazgo y bueno, no fue un padre ejemplar, ¿no? Y aún así fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces, como ven, el aspecto de que es indispensable sostener el aspecto de la familia como Dios manda, con hombre y mujer, es indispensable, y que también no existe santo sin su contraparte o con su defectito, ¿verdad? Y que ya la gracia implicaba a estos personajes también, que muchas veces los diosificamos como inalcanzables, siendo que son tan humanos como tú o como yo. Gracias, hermano Karim. Ese es el punto que queríamos destacar. Como vemos que hay religiones organizadas, ¿no? Que cuando ven que hay jóvenes que tienen este vacío de familia, de liderazgo paterno, entonces son fácil presa y entonces ya los captan y luego vemos finales tristes, la verdad que todos nosotros ya conocemos. Pero siempre podemos
cambiar eso, ¿verdad? Con los jóvenes, con los niños que van creciendo, para que vean el ejemplo de fe de aquellos que le aman. No pareciera que tuvieron una gran influencia, pero lo tiene. Y a largo plazo el fruto se observa. Hermano Benjamín, por favor, lo escuchamos. Sí, buenos días, hermanos. Bien, vemos acá, como nos relata Éxodo capítulo 2. Moisés viene de una familia de la tribu de Leví, tanto su papá como su mamá son de la tribu de Leví. Y vemos, disculpen el ruido, que tengo unos niños acá. Entonces, la tribu de esta tribu nace Moisés. La mamá dice que al ver lo hermoso que era, lo escondió durante 3 meses. Entonces, cuando ella toma la decisión de ponerlo en una canasta, en el papiro, ahí es que empieza la fe. Ella quizás dijo, bueno, lo esconderé aquí, cuando pueda vendré a amamantarlo. Puso a la hermanita a que vigile, lo escondió ahí. Pero sucede el hecho, como relata la Biblia, que la hija de Faraón va a bañarse y lo ve. Dice que se compadeció de él cuando lo vio llorando, quizás la misma hermosura del niño, y al verlo llorando, pues también la hija de Faraón se pasó por alto la ley del decreto y decidió conservarlo. Cuando la niña le ofertó buscarle una hebrea para que se lo amante, pues dijo, búscala. Y le dijo, mira, mamántalo para mí. Entonces, vemos después todo lo que resultó ser Moisés en la historia bíblica. Por eso es que cada niño debe ser protegido al máximo. Vemos una vez más que cada criatura puede serle útil a Dios. En este caso, Moisés, que a pesar de vivir en Egipto como un príncipe, pues nunca se olvidó de su pueblo Israel. Así que esto es un ejemplo más de que la creación de Dios, la procreación de un niño debe ser protegida y que nunca hay cabida para aborto ni nada de eso, tratar de crear justificaciones como han creado gente para hacer esos asesinatos. Pues vemos acá como la conservación, pese a un decreto, pues miren lo que produjo Moisés. Eso es, hermano Benjamín. Muchísimas gracias. Y mire qué bonito ese punto que el hermano mencionó. Una hermosa expresión. Cada niño debe ser protegido. Y deseamos que estas organizaciones religiosas, estas religiones fundamentalistas y organizadas, ¿verdad? Religiones organizadas, comprendan esto. Ellos lo saben en el fondo, pero su falta de fe ha hecho que en lugar de proteger a los niños, más bien los dañen, les dañen su juventud, su adolescencia, y por eso hay tantas historias tristes que se cuentan. Así es que desde este espacio nosotros, como bien dijo el hermano Benjamín, y de acuerdo a lo que estamos leyendo, también decimos eso, que todo niño debe ser protegido, porque es una creación de Dios. Excelente punto. Y mire que antes de escuchar, hermano Karim, esto que estamos hablando de Moisés, y seguramente nuestro hermano en algún punto va a hablar de la etimología de lo que significa la palabra o el nombre Moisés, está tan relacionado. El niño va pasando por el agua. ¿Y qué pasó luego? El pueblo de Israel también tuvo que pasar en medio de las aguas para la salvación. Entonces aquí ya vemos un punto que tiene que ver con propósito. Y los nombres de hecho se daban en conjugación al propósito que Dios tenía para estos. Así es que interesante cómo esto se va relacionando. Hermano Karim, te escuchamos, por favor. Mi hermano, eres profeta. Precisamente para allá iba mi comentario. Este, sí, iba a comentar sobre el hecho que Moshe eh, tiene por etimología hebrea sacado del agua, ¿no? O extraído del agua, o sea, porque fue literalmente sacado de ahí, ¿no? Eh, También comparte raíz etimológica con algo que vendría más adelante, o bueno, lo que él viene prefigurando en ese momento, que es al Mashiach, ¿no? Moshe Mashiach, el Mesías. Pero quiero llamar la atención a algo que podría no ser considerado. Atención, recuerde, soy don controversias. Podría no ser considerado como
un hecho de la fe. Pero ¿qué pasa de el hijo de David? Que cuando el mismo David se puso a rogar por la vida de su hijo, este no tuvo, por decirlo de esta manera, el favor de Dios. ¿Qué pasa de aquellos niños de pecho que fueron, vaya, pasados por espada según el mismo mandato o la misma orden de la divinidad? ¿Verdad? Porque muchas veces como creyentes nos gusta pasar por los lados bonitos de las escrituras, donde nada acontece, donde todo es miel sobre hojuelas, donde el sol está dándonos su calorcito, pero también como miembros de fe, real fe, no lo que yo creo que es fe, hay que pasar por estos aspectos aparentemente oscuros, ¿no? Y digo aparentemente oscuros porque la misma escritura declara que Dios no tiene comunión con las tinieblas, ¿no? Entonces debe de haber alguna justificación. Y para ello entonces es necesario que las figuras masculinas, los hombres que hemos sido llamados a ejercer liderazgo y la protección de los menores, ¿verdad? Está obviamente en nuestras manos. De ahí la importancia de que nos fajemos los pantalones, tomemos nuestro liderazgo, pero muchas veces no queremos siquiera comentar en las mismas reuniones. ¿Será que estamos cumpliendo como cabezas de familia, como cabezas de congregación, nuestra responsabilidad los hombres para este aspecto? Cabe mencionar que los menores son menores, necesitan la protección de nosotros los adultos, los mayores, los que entendemos estas cuestiones, que muchas veces dentro del obedecer, obedecer, obedecer que nos dan las religiones, terminamos obedeciendo a hombres, obedeciendo cuestiones que realmente son contrarias a la fe y no lo que realmente se nos pide, actuar conforme a lo que Dios realmente designa. En este caso sabemos que las personas, digamos, en una vana manera de vivir, ya dictaminada por Dios sobre estos pueblos que no eran los elegidos, pues terminarían en los mismos pasos que los padres, ¿verdad? Porque tendemos a repetir lo que se llaman las tendencias de conducta, tendemos a seguir los pasos como si fueran maldiciones, ¿no? Terminamos haciendo lo mismo que nos enseñaron nuestros padres, que es muy probable que fuera lo que les enseñaron sus propios padres. Entonces, he ahí la importancia de que tanto el hombre haga su papel, pero también la mujer haga lo suyo, porque todos tenemos una responsabilidad en ello, ¿no? Mamá educando a los hijos para salir de casa y papá proviendo todos los aspectos para que esto suceda, porque romantizamos muchas veces también la dependencia, ¿no? Y cuestiones que, porque la psicología de seguro es del diablo, porque no me la enseñan en la iglesia, ¿no? Siendo que también es una contraparte de las cuestiones de fe. Indagamos lo que es el funcionamiento del ser humano porque nosotros no nos conocemos. No nos dice la escritura que a nosotros no nos compite ni siquiera dar uno de nuestros pasos. ¿Nos podemos valer de ciencias? Claro que sí, aunque sabemos que todo, ¿verdad?, está revelado en la escritura, que esta nos señala al varón de varones, al ejemplo de ejemplos. Como actuó el Mesías, deberíamos de actuar los hombres, ¿no? Es muy, muy buen punto que brindas a la mesa. Gracias, hermano Karim. Te agradecemos mucho ese aporte que has dado. Y al final, si le preguntáramos a uno de ustedes, hermano, ¿dónde, en qué parte de su cuerpo está la fe? Se puede ver aquí en el cabello, en los brazos. No, la fe no está en ningún lugar físico del cuerpo, está en la mente, en la psique. Por eso hay que cuidarla, hay que cultivarla, como si de una semillita se tratara, que con el tiempo, con un proceso, va a dar un fruto. Así es la fe. Por eso es algo intangible que nos ayuda a ver como real, con la convicción de lo certero, aquello que no es tangible y que no es visible. Y precisamente en esta línea de pensamiento vamos a llegar al versículo 26, donde ya vemos a un Moisés adulto, como bien lo menciona el versículo, renuncia a ser llamado hijo de la hija de Faraón, y prefiere, dice el versículo,
ser maltratado con el pueblo de Dios. Pero fíjese en el versículo 26, él dice que él tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Qué podríamos mencionar de este versículo 26 y cómo ese versículo es un llamado a nuestra fe, a la recompensa que como Moisés también nosotros tenemos? ¿Qué podríamos mencionar de este versículo? Hermano Adrián, por favor. Ciertamente es admirable y a veces no lo comprendo muy bien en lo personal, pero es más admirable porque él no tenía toda la información que nosotros sí tenemos ahora. De hecho, ni siquiera estaban los primeros 5 libros de la Biblia porque precisamente él fue el que los escribió. Entonces, es admirable que no tenía ni una parte de la Biblia y, y ya sabía, quizás por historias que le han contado, por alguna enseñanza de parte del pueblo de Dios, de los israelitas, de alguna manera. La verdad no sé, estoy sencillamente suponiendo acá, pero él quizás oyó de la promesa hecha a Abraham, quizás, pero el asunto es que él se comprometió a hacer lo que es correcto. Es como José, como el caso de José, que su conciencia lo impelió a hacer lo que era correcto. Incluso cuando intercedió por matar al egipcio que estaba dañando a uno de sus hermanos. Que sus hermanos no lo entendieron, dice otra parte de la Biblia, ¿no? Que ellos no entendieron por qué él actuó así. Ellos lo que vieron fue un asesino en ese momento. Y, pero el asunto es que su corazón era con Dios, con Jehová. Y actuó movido por fe, y no es una fe ciega. Eso es lo que acá me llama la atención, que como estamos comentando, fe no es algo ciego, pero él seguía su conciencia y él sabía qué era lo que era correcto e incorrecto en su conciencia. Eh, yo supongo que escuchado mucho las historias de su madre que la crió, ¿cierto? Que ella le enseñó sobre el pueblo de Dios, en alguna manera, de tradición oral, pero llama muchísimo la atención que no tenía lo que nosotros sí tenemos hoy, y con todo y eso es un ejemplo grandísimo de fe para nosotros. No el máximo, pero sí muy importante. Exactamente. Muchísimas gracias, hermano Adrián. También nosotros compartimos ese sentir cuando analizamos este aspecto de la fe de Moisés. Hermano Benjamín, te escuchamos, por favor. Ah, perdone, perdone, hermano Benjamín, ¿estaba antes hermano Alfonso? Adelante, No, hermano primero Alfonso. Benjamín. Ok, Primero Benjamín. adelante, gracias. Hermano Benjamín, por favor. Bien, conocemos una palabra que se usa mucho en estos tiempos, que es la identidad. Eh, los israelitas no perdieron su identidad pese a estar cautivos en Egipto. Al ellos estar aparte en la tierra de Gosén, mantuvieron su identidad. Y era tanto así, pues que los egipcios lo tenían a ellos, ¿verdad? Como a los hebreos, los judíos, los hebreos, la gente de Israel. Y su identidad se mantenía mediante la tradición y los testimonios orales, su historia oral, y desde el que los llevó allá, Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Entonces, 3 generaciones, ellos mantenían vivos todos esos relatos en historia oral. Una vez leí en un libro que también ellos escribían cosas en las familias, recuerdos, pero ante todo la historia oral, era una historia oral viva. Entonces, dice aquí en Hebreos que Moisés, en el versículo 25, escogió antes de ser maltratado como el pueblo de Dios, que gozar de los deleites de ser llamado la hija de Faraón o deleites del pecado. Como egipcio, él tenía un montón de oportunidades y vivir una vida al estilo egipcio.
con cosas que eran pecaminosas desde el punto de vista de Dios. Sin embargo, él escogió su identidad que le había enseñado su madre, su hermana. Él escogió ser israelita, ser de ese pueblo. Y por eso fue que cuando vio que estaban maltratando a israelitas, lo defendió hasta el punto que tuvo que matar al egipcio. Entonces vemos que él también dice que tuvo fe al escoger esto. Sus padres tuvieron fe al esconderlo. ¿Por qué? Porque si pensamos que otros niños varones que nacieron en el mismo tiempo de Moisés se salvaron, que no iba a haber ninguno. Se morían de miedo ante el decreto de Faraón. Pero Dios ve la fe de estos padres que esconden a su hijo, lo mantuvieron escondido por 3 meses y lograron salvarlo. Entonces vimos el seguimiento que Dios le da a ese niño y vemos cómo ese niño, ya hecho adulto, él escogió seguir su identidad como israelita y desechó esa identidad egipcia que le estaba abierto un mundo de placeres y beneficios. Asimismo el cristiano tiene que escoger. Nosotros escogemos seguir la palabra de Dios. Decidimos salir de los privilegios en la organización de los testigos. Muchos éramos ancianos, otros ministeriales, otros tenían años siendo precursores, hermanas y hermanas, y decidimos mejor tener el vituperio de ellos para escoger estar entre los que Dios aprueba, entre los que verdaderamente tenemos al Hijo de Dios como nuestro líder, no a líderes humanos. Porque los que se deciden quedarse ahí en la organización de religiosa, especialmente la que salimos nosotros, ellos deciden quedarse ahí. Hay muchos que han escuchado y visto lo que nosotros hemos visto, pero deciden quedarse ahí. Nosotros decidimos salir y sufrir las persecuciones. Pero, ¿por qué lo hicimos? Porque tenemos fe en que estamos en lo correcto, fe en la palabra de Dios, y decidimos ser parte de este pueblo que le llaman apóstata, malamente, ¿verdad? Pero por fe en que lo que hemos estudiado en la palabra de Dios es real, y salimos de ese Egipto que nos tenía cautivo para seguir rumbo hacia la tierra prometida, que es el reino de Cristo. Así es que escogimos igual que Moisés escogió, igual que sus padres escogieron arriesgarse para salvar a su niño, pues Dios estuvo siempre y está siempre mirando a aquellos que escogen sufrir, pero con el deseo de mantenerse en el agrado de nuestro Padre Celestial. Eso es, muchísimas gracias, hermano Benjamín, por su aporte. ¿Quién iba a pensar, verdad, que la expresión apóstata se iba a convertir en una expresión de ofensa, que se iba a utilizar para menospreciar y en un contexto peyorativo? Y lo peor es que sin entender la definición y el por qué existe esa palabra en la escritura. Pero qué bueno, la humildad y la misma fe nos hace a no devolver con la misma moneda a quienes puedan llamarnos así. Buen punto el que el hermano Benjamín mencionó. Hermano Alfonso, te escuchamos, por favor. Gracias. Quiero resaltar lo que dice en el versículo 26, que dice, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo. Ya, ¿sabía Moisés acerca de Cristo? Yo pienso que sí. La escritura dice que sí. ¿A qué punto sabía? Cuando era estaba en el palacio de Faraón, cuando mató al egipcio, o después de que se le apareció la zarza ardiente. Cualquiera que haya sido el tiempo o la época que Moisés se dio cuenta o percibió, tuvo visiones o sueños acerca del Cristo, él ya sabía que pertenecía al pueblo de Dios. Él ya sabía de la promesa que se le había hecho a su ancestro, a Abraham, y a sus padres y abuelos. Así es que Moisés adoptó ese rol con gusto y sabía del sufrimiento que iba a padecer.
De esto enseña un preámbulo, una imagen pequeña de lo que vendría a ser el Cristo. Como atinadamente dijo nuestro hermano Karim, el nombre de Moisés quiere decir sacado del agua, pero también en un significado mucho mayor, él sacó del agua, del Mar Rojo, al pueblo de Dios. Así es de que comentarios muy, muy atinados y que vienen al punto de que cuando una persona es señalada o escogida es preciosa no solo a Dios, sino también a los hombres. Aunque en un momento, como José el soñador, no veía el propósito cuando estaba siendo abusado por sus hermanos o cuando estuvo en la cárcel, no veía por qué estaba así, por qué pasaba todo eso. Al final de la cuenta, al final de todo, queda expuesto el perfecto y maravilloso plan de Dios. Gracias, es todo. Gracias a usted, hermano Alfonso. Y mire, qué buen punto el que el hermano acaba de mencionar. A veces, y ahora en unos segundos vamos a escuchar los siguientes dos comentarios, puede ser que por las circunstancias que están pasando en nuestra vida, pareciera que Dios se olvidó de nosotros. ¿Y cuál es el propósito de Dios para nosotros? Dice uno individualmente hablando, ¿no? Pero cuando estos pensamientos intrusivos, invasivos lleguen a su mente o a la mía, hermanos, cuando tengamos una situación complicada, que el cristiano nunca va a estar exento de eso, acuérdese de Moisés, el proceso que llevó Moisés. No se convirtió en líder cuando tenía 40 años, ni a los 20 años, mucho menos. Casi fue a los 80 años. Y mientras tanto Dios lo preparó en todo ese tiempo hasta que el hombre pudiera sacar a luz ese liderazgo lleno de humildad, lleno de bondad, de tranquilidad, que no fuera reactivo, sino que fuese capaz de responder ante la situación complicada. Y luego, pues el relato se cuenta solo, pero el proceso que llevó pasó por momentos duros, difíciles, hasta que Dios lo terminó de pulir. Y es lo mismo que va a pasar con nosotros, sin importar la edad que tengamos. Eso es algo que la fe también nos va a permitir comprender. Qué buen punto el que el hermano Alfonso mencionó. Ahora, hermano Karim, antes de escucharte, si te parece bien, podríamos cederle el comentario al hermano Carr. Adelante, mi hermano, es lo que iba a comentar para que sirva que tienen tiempo Ah, de muchas respirar, gracias, porque ahí Karim. viene un comentario, ya saben, Bueno, de la vamos a serie escuchar. mía. Sí, hermano Carl Soy yo, Veloz. Carlos. Adelante. Es que se Ah, me deslogueó, no sé por qué. hermano Raya, adelante. Gracias. Iba a comentar que me he dado cuenta, esto es personal, que Dios cuando da su espíritu no lo da midiéndolo por pedazos o poquito o lo que tú necesitas. Creo al día de hoy que cuando Dios da su espíritu lo da en plenitud. En el caso de Moisés, sin embargo, justamente lo mencionaron. Moisés necesitaba estar preparado y sabemos que por su condición como era, tenía una humildad. No había hombre más manso que él en la tierra, nos dice la Biblia. Una humildad increíble. Corríjanme si me equivoco, pero creo que no, no hay ningún versículo en la Biblia donde Moisés se quiera atribuir el haber salvado al pueblo de Dios o esto y el otro. Hay a veces que hace comentarios cuando lo sacan de quicio o cuando dio dos veces el golpe con la vara a la roca para que saliera agua. Ahí sí fue la excepción. Pero en general siempre tenía un corazón muy humilde. ¿A qué voy con esto? La fe no es algo que nosotros podamos querer y obtener. La fe es un don de Dios, es un fruto del Espíritu. Es Dios quien dice, yo te otorgo la fe. Y esto, una vez que uno la tiene que trabajar, la tiene que alimentar y la tiene que comprender y seguir. Y la fe es algo vivo. El Espíritu es vivo, Dios es vida. La fe de la misma manera tiene que ser activa. Y a esto voy porque cuando nos falta fe, cuando nos falta sabiduría, bueno, no, la sabiduría no es un fruto, pero cuando nos falta alguno de los frutos de Dios, muchas veces nos cuesta desarrollarlos y podemos pensar que Dios nos los da, que Dios no nos los da,
no nos los da, perdón. Y eso es mentira. Creo que eso es totalmente mentira, porque teniendo el Espíritu de Dios en plenitud, quiere decir que entonces hay algo en nosotros, ya sea en la mente, en el corazón, en el cuerpo, que no permite que fluya el Espíritu correctamente. Entonces a lo que voy es que en lugar de tener esos pensamientos, porque luego muchas veces los escucho por creyentes, incluso yo mismo los he tenido, de que Dios no ayuda o se ha olvidado o se ha alejado, digámonos, bueno, a ver qué me falta o qué me pasa o qué tengo que cambiar. Quizás me estoy creyendo que lo merezco y tengo un orgullo de más que me impide ver otras cosas. Quizás en eso de que yo digo, no es que yo quiero esto. Dios quiere trabajar otra cosa para que estemos listos. Ustedes lo dijeron. El padre esperó hasta los casi 80 años, si no es que sí los 80 de Moisés, para elegirlo, para llevarlo a su propósito de vida. Y esto no fue antes, porque antes no estaba listo, porque antes no lo hubiera podido hacer, simplemente. Con nosotros es igual. Y no hay que esperar el momento, ese momento en el que muchas personas creen que mi propósito de vida, el propósito se hace poco a poco, día a día, un día a la vez. Todo cuenta. Por eso aquí se me hace importante cuando menciona lo que ya han dicho, de que Moisés rechazó los placeres momentáneos de la vida. Esto no fue para decir, no es que yo quiero ganar el premio más grande, así que de esto no lo hago, no. Lo hizo porque quería justamente mantener un corazón, un cuerpo bien para Dios. Él comprendía cosas más allá quizás de entenderlas al principio, las sentía, las hacía de alguna u otra manera. Estoy seguro que Dios le iba poniendo las situaciones para que fuera encaminado a todo esto. Y con nosotros no va a ser diferente, porque Dios quiere que absolutamente todos sus hijos se salven. Y aquel al que Dios le dio fe ya es uno de sus hijos, porque al tener la fe en Cristo ya tenemos la salvación. Todo lo demás no es por obras. Moisés no se va a salvar por haber rechazado los placeres o por haber decidido dejar todos esos tesoros de Egipto y el poder por ello. No es por obras. Eso le sirvió para que su corazón, su mente estuvieran listos y dispuestos para Dios, para seguirlos. No se trata de acumular de un lado o de otro. Se trata de estar en armonía, no sé cómo decirlo, en que permitir que ese Espíritu de Dios en nosotros influya. Como lo decían en la cena, ya no vivo yo para mí, que viva Cristo en mí y darle muerte a la carne. Perdón por extenderme, era todo, gracias. Gracias, hermano Carlos. De hecho, nos habría hecho falta tu aportación, así que nada que perdonar, al contrario, gracias por compartir esos pensamientos tan bonitos con nosotros que al final terminan fortaleciendo nuestra fe. Hermano Karim, por favor. Sí, muchas gracias. Y coincido también, yo ya me estaba empezando a entristecer porque dije, no está Carlitos, pero bueno, ahí estaba con otro nombre, pero muchas gracias. Y quiero traer a colación parte de sus comentarios. La palabra shalom, que se interpreta comúnmente como paz, tiene un significado mucho más allá de la simple paz. De hecho, sería completud o plenitud, o sea, el Espíritu de Dios nos hace estar en shalom, nos hace estar en paz y nos hace estar completos. Es el mismo Espíritu de Cristo, dice la Escritura. Eh, de igual manera, hay algo que Pablo menciona, ¿no? Que dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que comúnmente denominamos la conciencia, aquello que nos hace actuar conforme a lo realmente honesto, verdadero. Dice la palabra todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo verdadero. Si hay algo de virtud, en ello dediquen el pensar, ¿no? Y bueno, la escritura también nos menciona en textos como el de Juan, no voy a ahondar en literalmente punto y coma, pero nos dice que hay muchas cosas que no están escritas, ¿verdad? No están escritas en sí, y porque nos faltaría muchísimo, porque habría libros y libros de las cosas que
no se registraron. Esto para llamar un poco a nuestro lado humano y no al religioso, que muchas veces no nos vayamos a salir de lo escrito, dicen las organizaciones o las religiones, y siendo que para poder entender muchas cosas tan solo del contexto, sí tenemos que salirnos de las escrituras para poder entender etimologías, para poder entender usos y costumbres y muchas otras cuestiones. Por ejemplo, entender el hecho de que Juan también dice que ustedes no me eligieron a mí. Nos gusta pensar que nosotros elegimos el camino del bien, que nosotros obedeciendo estamos eligiendo lo bueno. Sin embargo, lo que nos dice la escritura es que nosotros no los elegimos. Nosotros fuimos elegidos por aquel que nos amó primero, ¿no? Y ahí la cuestión de la importancia de la gracia, porque muchas veces queremos seguir estatutos, seguir tradiciones, seguir lineamientos como si pudiéramos nosotros. Y nada de lo que está reflejado en las escrituras habla acerca de nosotros, salvo en la parte quizá de pecador, ¿no? O pobre de mí, este cuerpo de muerte, como dice Pablo, ¿no? Eso sí habla muy bien de nosotros, eso realmente nos identifica, ¿no? De ahí en adelante, todo lo que menciona la escritura acerca de la obediencia no es la de usted o la mía, sino la del Cristo, quien fue realmente el que obedeció y quien cumplió todas estas cuestiones, ¿no? Porque nos llamamos creyentes, decimos estudiar las escrituras, pero cuando se nos presenta la realidad conforme a las escrituras, como algunos en la religión nos dicen, que punto y coma, si no, no es válido, lo que nos dice la escritura es que fue el Hijo de Dios. No está hablando en ningún momento de usted o de mí, ¿verdad? De nuestras capacidades, de nuestras supuestas cuestiones, porque todo lo que recibimos lo recibimos por gracia, como un don otorgado por Dios. Esto no nos exime, ¿verdad? Porque vendrán ahí las piedras al respecto. Esto no nos exime de hacer nuestra contraparte. Ahora que estamos en la verdad y que sabemos que Cristo es la verdad, damos un rendimiento al talento otorgado. Pero sabemos como la parábola del hijo pródigo nos dice que lo único que tuvo que haber hecho el hijo fue haberse dado cuenta de lo pobre y de lo maltrecho que estaba y haber regresado a casa para que lo recibiera el padre y le diera su bendición. Ahí está. Excelente aportación, hermano Karim. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, así que Él es la verdad. Y hoy lo tenemos. Hermano Alfonso, por favor. Gracias. En base a la hora voy a hacer mi último comentario, voy a tratar de ser breve. Quiero resaltar lo que leímos en el versículo 28. Dice que por la fe de Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua. Entonces, este es un asunto muy importante en cuanto al propósito de Moisés. Esto reafirma una vez más la noción, el entendimiento de que Moisés ya tenía una visión mucho más allá de lo que iba a suceder. Tenía su vista puesta en el Cristo. No fue una orden vana, no porque dice Dios, sino porque él ya sabía, ya había tenido la visión como la tuvo Abraham, como la tuvo Jacob, de lo que, cuál era su rol en ese momento y cuál era la importancia de que se celebrase la Pascua, se escogiese un cordero de un año sin defectos y que se usara la sangre. Entonces, esto no es, son cosas desmembradas, cosas separadas una de otra. Todo tiene un solo propósito y pertenece a un solo cuerpo. Y ese cuerpo es Cristo. Gracias. Gracias, hermano Alfonso, por mencionar ese punto sobre este versículo 28, que es otra prueba más de que Moisés sí sabía que alguien mayor que él llegaría para no solo redimir al pueblo, sino a la humanidad entera. Así es que, hermanos, hoy hemos tenido comentarios muy lindos, hermosos, fortalecedores. Hablamos de la protección de los niños. Recordamos lo que significa la fe, la certeza, no una fe ciega ni crédula, sino una fe real que se basa en la convicción de que aquello que no es tangible existe. Y también hemos visto el ejemplo de Moisés, cómo el proceso de Moisés y cómo muchas cosas a lo largo del tiempo fueron relacionándose para llevarnos y conducirnos finalmente al Cristo. Solamente para concluir, quisiera llevar muy rápidamente su atención
Algo que hemos venido platicando en los domingos anteriores. El enemigo de la fe. ¿Cuál es el antagonista de la fe? Normalmente es la duda, pero la duda viene acompañada de el miedo, y el miedo nos paraliza. Por eso, mire qué interesante, como ustedes muy bien ya lo platicaron, en el versículo 23 se dice que los padres de Moisés no tuvieron miedo. Y luego, mire qué interesante cuando llegamos allá al versículo 27, donde se dice que por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Entonces aquí vemos cómo el ejemplo pueda influir en otros. Y ese también es un llamado para usted y para mí. Que nuestra fe, hermano, sea como una lamparita que puede influir a otros, que puede animar a otros y fortalecer a otros, así como el sol, que todos los días sale sin hacer ruido. Con esto, hermanos, entonces vamos a concluir y antes vamos a escuchar dos comentarios más valiosísimos, hermano Karim y luego hermano Benjamín. Rapidísimo, mi hermano. Sí, tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar acerca del miedo. El pueblo estaba viendo el mar abierto y estaban inmóviles. Y vemos que la orden que da Dios a Moisés y por ende al pueblo mismo en Éxodo 14 es avancen, avancen. O sea, ¿qué más quería el pueblo, no? Estaba el prodigio de prodigios frente a sus ojos y así nos acontece hasta el día de hoy. Ya tenemos el regalo de la gracia y hay dos cosas: o regresamos a los ritualismos o simplemente no nos creemos el amor de Dios, ¿no? Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Entonces, sabemos que seguimos adelante, profundizamos, no porque nos haga falta fe, sino debido, como una consecuencia, como un subproducto de ello, es que nos indagamos en estas cuestiones, porque el impío está dormidito, tranquilo allá en su camita, creyendo que todo está bien, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí mordiéndonos las uñas sin creer, ¿verdad? Que Dios nos ama. Entonces, muy buen punto, ¿no? El que nos llevamos de tarea, el hecho de fe es eso. No poder, ¿cómo medimos el amor de Dios? Bueno, la manera en que lo medimos es a través del regalo de su Hijo en la cruz y ejercemos fe en ello. ¿Usted fue testigo ocular? No, como yo tampoco, pero tenemos fe en algo que no vemos, no que sea ciega la fe, sino que no lo vemos, pero tenemos la certeza, todo indica a que esto es así. Y aunque no tuviéramos prueba alguna, porque para el inconverso no existen pruebas algunas respecto a esto, nosotros muy dentro de nosotros, a través de lo que es el espíritu y nuestra misma conciencia, sabemos que esto es así, lo hemos comprobado en carne propia. Gracias, hermano Karim. Hermano Benjamín. Sí, hermanos, analizando la escritura, escuchando los testimonios de ustedes, sus comentarios, pues yo puedo concluir que nuestro Padre Celestial, Él nunca ha promovido una fe ciega, no, sino una fe basada en conocimiento, en mostrarse quién es Él. Por ejemplo, al mismo Moisés, cuando Él lo envía a Egipto para que el faraón libere al pueblo, pues antes se le aparece como una zarza ardiendo. Y él ve y se acerca, qué raro este fuego, y le habla. Y le habla y le explica y le dice. Entonces, cuando Moisés va hacia los judíos, le dio potestad de hacer 2 milagros para que ellos le crean. Es decir, él no le fue a exigir a ellos que tengan fe ciega en él. Dios le dio potestad de hacer esos 2 milagros. Moisés ya vio esa zarza ardiendo. Luego el pueblo, la fe que mostró, pues también ellos fueron testigos oculares de cuando se abrió las aguas del Mar Rojo. Pues cuando les pide que den 7 vueltas alrededor de Jericó, pues ellos ya tenían los antecedentes de lo que pasó en el Mar Rojo, de las 10 plagas, cómo ellos fueron protegidos de las plagas. Entonces, nosotros ya en el mundo cristiano, que estamos distantes 2000 años, 1900 años después que se escribieron las escrituras griegas cristianas, pero ¿qué tenemos? Pues tenemos lo mismo que dice la escritura, el cumplimiento de las profecías, como se ha comentado acá, nuestra percepción, pero nuestra percepción no está basado en
en incertidumbre, sino en conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Y el mismo hecho del relato que da la Biblia en el primer libro de la creación de Dios, cómo Dios hizo las cosas, lo que dice Hebreo 3:4, toda casa es construida por alguien, mas el que hizo todas las cosas es Dios. Pues esa simple lógica, pues nos fortalece la fe de que todo lo que Dios tiene prometido para nosotros se va a cumplir porque su palabra no ha fallado. Ahora, si nos contrastamos con los que no tienen fe, los que no tienen fe es porque simplemente no quieren detenerse a analizar lo que dice la palabra de Dios. La rechazan de entrada. Buscan cualquier pretexto para no creer en ella. Pero nosotros que analizamos la palabra de Dios porque queremos conocer, queremos agradar a nuestro Padre Celestial y sabemos por nuestra propia experiencia de vida de que hay un Dios, de que todo es una creación de Dios y de que la vida que estamos viviendo jamás podría ser lo que Dios quería para nosotros, sino que tiene que haber una vida mejor, donde podamos vivir en verdadera felicidad como se promete en la palabra de Dios. Nosotros creemos en esas cosas porque estamos convencidos de que sólo así es que la humanidad podrá vivir en verdadera felicidad como Dios se lo planteó desde un principio. Entonces, por lo tanto, nuestro Padre nunca ha promovido una fe ciega, sino siempre ha dado razones para que tengamos fe en Él. Ya para concluir, el mismo Abraham, cuando lleva a sacrificar a Isaac, pues Abraham sabía que ese hijo era fruto de un milagro, porque él ya era un viejo y Sara también. Entonces, por lo tanto, Dios lo hizo que tengan ese hijo. Por eso él sabía que Dios, que le había prometido que a través de esa descendencia vendría, pues Abraham tenía fe de que Dios podía resolver cualquier cosa, pero a la vez era obediente a su Padre Celestial, como nosotros queremos ser obedientes como lo fue él. Muchas gracias, hermano Benjamín, por esa excelente conclusión que ha hecho y que también pues ha sido muy valiosa para todos aquí presentes. Y hermano Alfonso, por favor. El último comentario, ahora sí, muy breve. Hemos visto excelentes ejemplos de fe y quiero traerles a la mente lo que dice segunda de los Tesalonicenses 2, del 1 al 10, que habla de la apostasía. La apostasía invade hoy el mundo entero y especialmente no a la religión musulmana o al hinduismo, al judaísmo, sino a los que se dicen ser seguidores de Cristo. La apostasía está impregnada en el cristianismo. Ojo, no estoy tachando al cristianismo en sí, totalmente, sino del que el cristianismo, Dios va a sacar pueblos, individuos para su nombre, para ser parte del pueblo de él. Entonces, es indispensable que mantengamos nuestro punto de vista siempre basado en las escrituras y nos alejemos. Traigo esta colación por lo que se mencionó ahorita de la apostasía, de que se menciona la palabra apóstata. Entonces, en este caso, es una placa de honor, es un diploma de honor, se ha llamado apóstata, si ya no somos parte de la cristiandad falsa. Bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias, bendiciones para todos. Gracias, hermano, muy amable con su comentario y gracias también por mencionar ese punto sobre la apostasía. Definitivamente hay mucho que hablar, ¿verdad, hermano?, sobre el tema de la fe, estos ejemplos, pero lo más bonito es como todos nosotros aquí presentes, y gracias por llegar a pesar del tiempo hasta este punto, para fortalecernos unos a otros con los comentarios. Para finalizar, que obviamente no quisiéramos finalizar, pero tenemos que... ¿Quién quisiera hacer la oración final, hermanos? ¿Hay alguno de ustedes que desearía representarnos en la oración final? Puede levantar la mano o lo asignamos dedocráticamente. Adrián levantó su Eh, mano. Adelante, hermano Adrián, ¿cómo no? Entonces, antes vamos a escuchar una alabanza titulada Fe como un grano de mostaza. ¿Tiene usted, hermano, fe como un grano de mostaza? Bueno, mire qué interesante esta alabanza que vamos a escuchar. Y luego, el hermano Adrián nos representa en la oración.
Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Jehová, estamos muy agradecidos los que estamos aquí presentes por esta magnífica instrucción que tú nos has dado, estos magníficos ejemplos de fe dignos de imitar, en los cuales se nos ha mostrado que no debemos tener temor, en que tú nos has dicho el día de hoy, no teman, siervos míos, no teman a nada. Ustedes tienen mi favor, tienen mi Espíritu Santo. Lo hemos captado de esa manera, Jehová. Estamos muy agradecidos por ello, en el cual ayúdanos, Padre. Ya tú nos has mostrado que no debemos temer. Sin embargo, Padre, somos débiles y te pedimos que nos ayudes a actuar con fe, que no permitas que dudemos, que confiemos en ti. Ayúdanos, danos un corazón unificado para temer tu nombre más allá de cualquier cosa. Ayúdanos, Padre, a no tener temor de quizás una falta de un trabajo, quizás de la persecución que podamos afrontar cada uno por elegir el camino correcto, el cristianismo, por la persecución satánica que siempre nos anda buscando la vuelta para hacernos caer. Danos fuerza, Jehová, por favor, te lo pedimos todos los que estamos acá, para actuar a la medida del Cristo, para actuar como tu Hijo lo haría. Danos fuerza, Señor, ya que sabemos que tú bien sabes, Padre, que somos carne, que somos polvo, pero ayúdanos a glorificar tu nombre entre las personas, entre las naciones, y sentirnos nosotros eh, felices por cumplir con tu voluntad. Es todo lo que queremos y es por lo que estamos acá todos reunidos, por tener tu aprobación, Padre, para cosas que las que tú grande que nos has llamado, Señor. Ayúdanos a cumplir con ese llamado que tú nos has hecho a cada uno de los presentes, con el que tú sigues llamando a la humanidad, al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre de la mejor manera. Creador, Padre, gracias por esta reunión, por los hermanos que tenemos a nivel mundial. Por favor, perdona nuestros pecados y te rogamos nos escuches, líbranos del maligno, ayúdanos a resistir las tentaciones y por favor escúchanos mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Ok, bueno, así concluimos. Ajá. La Muy próxima bonita oración, semana Brian. vamos a ver Muchas más gracias. temas. Capítulo 12, ¿no?